Muy bien, buenas noches tengan todos, amados hermanos, amada familia. Vamos a continuar esta serie de lecciones. Esta es la tercera lección acerca del tema personajes de la Biblia más que historias para niños. El propósito de esta lección, como hemos mencionado antes, es demostrar que hay historias que muchas veces damos como por conocidas, ya que son historias que se cuentan comúnmente en clases dominicales y se dan como enseñanza para niños, pero que en realidad muchas veces podemos ahondar más que lo que regularmente se enseña y aprender como adultos también, pese a que parece que ya conocemos esas historias. El tema que vamos a estudiar hoy es precisamente uno relacionado precisamente a el personaje más importante o la persona más importante de toda la Biblia. Y este es Dios en la creación. Comúnmente Génesis capítulo 1 es enseñado a los niños como un recuento de la historia de la creación, que es de hecho lo que es, y aprendemos que el día 1 pasó esto, día 2 pasó esto, día 3 pasó esto. Sin embargo, hay muchas otras verdades aparte de qué se creó cada día que podemos aprender. De hecho, les sorprenderá quizás, pero Génesis capítulo 1 es, si no el texto más atacado, al menos uno de los más atacados por aquellos que no creen en la Biblia. Así que vamos a tomarnos el tiempo para analizar ciertas verdades que este texto de Génesis capítulo 1 nos enseña y ver diferentes cosas que nos enseña acerca de Dios en la creación. Lo primero que vamos a aprender en esta noche, nuestro primer punto de Génesis capítulo 1 y Dios en la creación, es precisamente que Dios, y esto se va a escuchar un poquito elaborado, así que si está tomando nota puede hacerlo y yo voy a darle su tiempo. Dios presentó las manifestaciones fundamentales, básicas, antes que cualquier científico. Le dije que esto era un texto muy atacado por los científicos, por los ateos científicos. Así que por eso este primer punto es un poquito elaborado. Dios presentó las manifestaciones fundamentales básicas antes que cualquier científico. Voy a explicarme un poco mejor y ya le va a sonar más a español un poquito. En 1882, un científico de nombre Herbert Spencer trajo a la comunidad científica una idea que desde entonces fue aceptada y se ha mantenido a lo largo de las investigaciones y las reglas, por así decirlo, aceptadas por la comunidad científica. Así que Herbert Spencer, que era filósofo, era biólogo y era sociólogo también británico, él propuso que todo fenómeno científico iba a incluir 5 manifestaciones fundamentales básicas. Este hombre llamado Herbert Spencer dijo, siempre que hay un fenómeno científico, siempre que algo se pueda analizar a la luz científica, este fenómeno va a presentar 5 manifestaciones fundamentales básicas. Estas son las siguientes: el espacio, el tiempo, la materia, el movimiento y la fuerza. Repito, espacio, tiempo, materia, movimiento,
y fuerza. Entonces lo que dice este hombre, este científico allá en 1882, es que cualquier fenómeno científico, cualquier evento de la naturaleza analizable a la luz de la ciencia, siempre va a presentar estas 5 manifestaciones básicas. Y cuando él viene y propone esto en 1882, es algo que la comunidad científica le aplaudió y lo vio como un gran hallazgo. Fue una gran propuesta en la comunidad científica. Y antes de eso nadie lo había mencionado. Bueno, ellos creían que nadie. Sin embargo, lo interesante es que Dios propuso esto que la comunidad científica viene a valorar y a aprobar hasta 1882, aproximadamente 4,000, 6,000 años antes de Cristo. O si quiere verlo en el periodo que Moisés lo escribe, bueno, entonces un poquito menos que eso. Pero cuando vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, curiosamente Dios viene y nos demuestra con un conocimiento anticipado en el cual Moisés escribe por allá, no en 1882, sino aproximadamente entre el 1500 y 1400 antes de Cristo. Así que usted puede ir haciendo la matemática de cuántos años antes Dios mencionó esto de parte de la escritura de Moisés o utilizando a Moisés. Dios viene y en el primer versículo de la Biblia establece estos mismos principios de las manifestaciones fundamentales básicas de cualquier fenómeno científico. Por ejemplo, cuando usted va a Génesis 1:1, casi que de memoria, usted puede decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí Moisés, inspirado por Dios en el recuento de la creación, nos da estos 5 principios elementales. Por ejemplo, uno de ellos es el tiempo. ¿Cómo lo encontramos acá en Génesis 1:1? En el principio. Así que vemos que esto que le tardó hasta 1882 después de Cristo a este científico llamado Herbert, ya Dios lo había dicho entre el 1500 y 1400 a través de Moisés. En el principio, ahí usted tiene el tiempo. Luego dice, creó, Génesis 1:1. Ahí usted tiene la acción o el movimiento. Crear. Dios creó en tiempo pasado. Ahí está la acción o el movimiento. Uno de estos principios básicos. Luego dice Dios. Dios fue la fuerza, fue la causa, fue el poder aquel que detonó que todo esto sucediera. Fue el causante del movimiento y también el causante del tiempo. Solo que eso se desarrolla más adelante en el mismo Génesis 1:1. Luego usted lee donde dice que ¿qué creó Dios? Los cielos. Así que usted aquí tiene el espacio. Espacio, imagínese pues todo lo que, aquello donde la materia ocupa un lugar. Así que creó Dios los cielos y creó también la tierra. ¿Qué tiene usted ahí? La materia. Así que tenemos las 5 manifestaciones fundamentales básicas, escritas 1400, 1500 años antes de Cristo a través de Moisés. Y esto viene hasta 1882 después de Cristo a ser, vea mis manos, descubierto a través de este científico llamado Herbert. ¿Qué podemos rescatar de esto, hermanos y hermanas? ¿Qué podemos nosotros ver acá? Muchas veces nos sentimos o nos vemos intimidados acerca de lo que la ciencia pueda decir
con respecto a nuevos hallazgos o a nuevos descubrimientos que se puedan dar y que aparentemente puedan contradecir la Biblia. Y la gente siente pánico, siente temor cuando se ven los titulares. Se encontraron nuevos restos arqueológicos que demuestran algo, o se encontraron X libros perdidos, o se está investigando allá en tal país de Europa una partícula que puede explicar la teoría del Big Bang o la creación Todo esto muchas veces viene a intimidar a los cristianos. Pero yo quiero que se graben algo en la mente, hermanos y hermanas. La verdadera ciencia, la ciencia genuina, siempre va a ir en armonía con el libro. La verdadera ciencia siempre va a ir de la mano con la Biblia, la palabra de Dios. Muchas veces la ciencia se ha equivocado, y aunque esta no es una clase de apologética, usted se va a dar cuenta que muchas veces la Biblia ha demostrado tener la razón antes que lo que la ciencia la ha tenido. Y muchos vienen a ver la ciencia y la religión como cosas opuestas, cosas que no van de la mano. Pero mucho cuidado con ese pensamiento, porque aquellos científicos que rechacen la religión van a encontrarse siempre con una o dos opciones. Y la primera es darse cuenta que la Biblia tenía la razón. Y la otra, darse cuenta que ellos estaban equivocados y la Biblia enseñó la verdad por mucho tiempo antes que ellos. Así que no nos sintamos intimidados por hallazgos, por descubrimientos. Al final la verdad no se inventa, la verdad se descubre. La verdad está ahí. Y este hombre llamado Herbert, en 1882, descubrió la verdad. Él no la inventó, pero ya Dios había demostrado ese conocimiento mucho antes. Así que siempre la ciencia y la religión, si ambas son verdaderas, son genuinas, van a ir de la mano. Porque al final el creador de las leyes naturales, del universo y del conocimiento, la fuente última e inicial, mejor dicho, de todo esto, cuando digo última me refiero cuando vamos hacia atrás, ¿qué causó esto? ¿Qué causó esto? Y cuando digo inicial me refiero a la que originó que luego todo esto se desencadenara. Esa fuerza, como vemos en Génesis 1:1, es Dios. Así que, bueno, es algo interesante que quería compartir con ustedes. No sé cuántas veces han enseñado esto las maestras en la clase para niños, pero vemos que la creación va un poquito más allá de lo que muchas veces consideramos eso es fácil, eso es simple. Cuidado, hay mucha ciencia en Génesis 1:1 y claro, no vamos a poder ir en toda ella porque hay más cosas que queremos probar. Así que ese fue el primer punto. Vamos a pasar al siguiente. En el recuento de la creación, nosotros nos damos cuenta acerca de la preexistencia de Dios. Otra vez vamos a ir a Génesis 1:1. ¿Cómo dice el texto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya usted se sabe ese texto. Pero este texto no solamente nos dice que Dios creó en el principio, sino que Dios ya estaba ahí en el principio. Este principio que encontramos en Génesis 1:1
no es el principio de Dios, no es el principio de la historia. Si es el principio de la historia escrita de la creación y es el principio de todas las cosas materiales que conocemos y quizás incluso de muchas que nunca hemos conocido ni vamos a llegar a conocer, se originaron en este día que conocemos como el principio, pero nos muestra que Dios ya estaba en el momento que este principio se da. Él es el que creó el día de este principio, el día 1, si usted le quiere llamar así. En el día 1 Dios ya se encontraba. Muchas veces las personas hacen una pregunta muy interesante, porque cuando nosotros estamos probando la existencia de Dios, ya sea en una clase de apologética o de filosofía bíblica, lo que sea, una de las herramientas o de los mejores amigos del cristiano es la ley de la causalidad, que he hecho un par de referencias hoy en esta clase. La ley de la causalidad quiere decir que todo efecto tiene una causa. Si este púlpito está aquí, quiere decir que alguien lo colocó acá. Nadie va a pensar, ay, ese púlpito apareció ahí después de que abrieron la puerta del local. ¿Verdad que no? O nadie va a decir, uy, esa Biblia apareció de la nada, como todos los días. Esas cosas no pasan. Todo efecto tiene una causa. Esa es la ley de causalidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y cómo se relaciona esto con Génesis 1:1? Bueno, cuando los agnósticos o ateos quieren intimidar a los cristianos y usted viene y le cita la ley de la causalidad y usted le dice, es que todo tiene una causa. Así que tiene que haber una causa inicial de todo lo que está en este planeta. No pudo haber surgido de la nada como usted con su ciencia quiere sugerir. Porque si todo surgió de un Big Bang, como le llaman, de una explosión, aún así algo tuvo que haber provocado eso que explotó. Nosotros no creemos en el Big Bang, por cierto, y ahorita vamos a hablar de eso. Pero algunos, mientras hablan con los científicos, ateos y agnósticos para hacerlos razonar, dicen, ok, ¿qué creó todo eso? ¿Cuál fue la causa de ese efecto? Y ellos van a venir con la gran preguntota y le van a decir, entonces respóndame usted esto. ¿Y quién creó a Dios? Si todo tiene una causa para el efecto, ¿quién creó a Dios? Y muchas veces el cristiano se queda viendo para un lado, para el otro, se cohíbe, pero debemos de entender algo. Génesis 1:1 nos da una respuesta a eso. Antes de la creación, simplemente Dios estaba ahí ya. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios ya existía en el principio, Él estaba presente en el día 1, Él ya estaba ahí. Pero este día 1 usted va a empezar a ver en el recuento de la creación que se empiezan a contar los días a partir de la mañana y la tarde, que es la luz y la oscuridad, vienen a conformar un día. Y después de que Dios crea la luz, se separa la luz de las tinieblas, y es el día 1. Ahí luego empieza a contar día 2, 3 y hasta el día de ahora. Antes de eso, Dios ya existía. Debemos de tener muy claro que Dios es el creador de las leyes naturales. Dios no se rige por las leyes naturales. La ley de causalidad es algo que aplica a la materia que Dios creó. Esas 5 elementos básicos, fundamentales que mencionamos al inicio, que tienen que ver con todos los fenómenos científicos, todo eso lo creó Dios, excepto sí mismo. Él siempre ha sido eterno, siempre ha existido. Así que en ese día del principio, cuando Dios ya estaba ahí para crear, y es un principio, hablando del principio de las cosas materiales,
Dios es quien asigna la ley de causalidad a la materia, pero el Creador no tiene por qué sujetarse a esa ley, porque Él es el Creador. Todo lo que es material requiere una causa, pero no así Dios. Por ejemplo, cuando un inventor hace, no sé, un electrodoméstico y él decide, ok, no sé, microondas va a prender con este botón de acá. Y otro viene y dice, no, el mío va a prender con una perilla. Y otro creador viene y dice, no, el mío va a ser con una aplicación del celular. Les pregunto, ¿los creadores de estos artefactos están sujetos a las leyes que gobiernan estas cosas que crearon o moldearon? No. El creador no tiene por qué sujetarse a las leyes de lo que crea. De igual manera Dios. Dios es espíritu, nos dice Juan 4:24. Y por eso los verdaderos adoradores que Dios busca debemos de adorarle en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores Dios busca que le adoren. Así que, siendo Dios espíritu, no necesitamos responder ¿quién creó a Dios? Porque la ley de la causalidad fue impuesta por Dios sobre todos los elementos creados, sobre la materia, sobre lo físico. Y la naturaleza divina de Dios, la sustancia divina de la cual Dios es participante, es una sustancia que no se sujeta a la ley de causalidad como si se sujetan todas las cosas creadas por Dios. ¿Va quedando claro más o menos? ¿Sí? Así que vemos que el primer versículo de la creación, ya dijimos, nos muestra las manifestaciones fundamentales básicas de los fenómenos científicos. El recuento de la creación nos muestra la preexistencia de Dios. Y ahora vamos a ver que en el recuento de la creación podemos ver a Dios y aprender de Él a partir de la palabra que se utiliza en el idioma original, el hebreo. Debemos de recordar algo muy importante. El idioma que usted y yo hablamos en el 2024 aquí en Costa Rica no es el mismo idioma en el cual Moisés escribió el libro de Génesis, puesto que Moisés escribió en un lenguaje llamado hebreo. Cuando nosotros ahondamos en el nombre de Dios, vamos a encontrar que la palabra utilizada en el idioma hebreo para referirse a Dios en el capítulo 1, versículo 1, ¿qué decía? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta palabra en el hebreo suena más o menos como Elohim. Y es una palabra muy particular. La palabra Elohim es muy importante, ya que nos va a ayudar a comprobar una de las doctrinas más importantes que perseveran a lo largo de la Biblia y que nosotros como Iglesia de Cristo también creemos con respecto a la deidad o Trinidad. Así es. Desde el primer versículo, en el recuento de la creación, a través del nombre de Dios, Dios se manifiesta como un Dios con pluralidad de personas. La palabra Elohim, traducida como Dios, no es un nombre,
es un título. Y la palabra Elohim literalmente es una palabra que se encuentra en plural. Así que eso viene a ser muy interesante. ¿Por qué? Porque no solamente viene a darnos una clave en cuanto a la naturaleza de Dios, sino que le viene a dar mucho sentido también al versículo 26 que usted ahorita va a ir buscando. Pero antes de llegar ahí, usted se debe de preguntar, bueno, pero entonces, ¿por qué lo traducen como Dios y no como dioses? Porque acabamos de decir que Elohim es plural. Y usted y yo sabemos que pluralidad indica más de una persona. ¿Por qué entonces se traduce como Dios? Bueno, aquí hay toda una ciencia gramatical, toda un arte gramatical, en la que Dios, usando el Espíritu Santo para inspirar a Moisés a escribir esto, desde el primer versículo de la Biblia nos muestra que Él es más de una persona, pero que además estas, que luego en la Escritura se nos revela son tres personas, estas tres personas vienen a gozar de plena unidad completamente. ¿Cómo hace esto Dios? Bueno, se revela en el primer versículo de la Biblia como Elohim en plural, pero los verbos que se utilizan, adivinen en qué están, en singular. Por eso no dicen el principio crearon los dioses, los cielos y la tierra. No es eso lo que dice. Porque Dios dice que Él uno es. Pero cuando decimos que Elohim uno es, viene a ser muy interesante. ¿Por qué? Porque estas tres personas en Génesis 1:1, que están sujetas a un verbo en singular, son las que vienen a dar esa unidad de estas tres personas, y por eso se traduce como Dios solamente. Y casi que en el español, por eso muchas veces la gente viene y discute que no, que Dios es una sola persona, dicen algunos. No, Dios es un solo Dios, pero son tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En una comunión tan perfecta que conforman un solo Dios. Están tan unidos que este título, que es Dios, solamente estos tres seres lo comparten en estos atributos perfectos que estuvimos estudiando unas semanas anteriores acerca de los atributos de Dios. Así que si usted vio esa clase, ya va adelantado en esto. Y esa unidad perfecta se viene a reflejar en el uso del verbo creó en tercera persona del singular. ¿Cuál es la tercera persona del singular? La primera persona del singular es yo. La segunda persona del singular es tú. Y la tercera persona del singular es él o ella. En el caso del hebreo se usa la tercera persona del singular masculino. De hecho, Dios siempre se ha presentado como masculino en la Escritura. Lo cual es interesante. He escuchado y he visto de películas que quieren representarlo como mujer también. Pero eso va completamente contrario a todo lo que la Biblia enseña. Cuidado con las películas. En fin, al venir y presentar a Dios como tercera persona, singular masculino, viene a ser Él. Entonces el verbo crear es creó. ¿Quién? Él. ¿Quién? Elohim. Dios tiene una pluralidad de personas por la palabra Elohim, pero esta unidad se muestra en que el verbo que Dios da acompañando esto está en tercera persona masculino plural. De modo que en el
primer versículo se nos muestra, en el primer versículo de la Biblia, que hay tres personas en Dios, que Él es el único Dios y que los tres están unidos de una forma perfecta. Ahora sí vamos a ir a Génesis 1:26. Y posiblemente más adelante vamos a regresar a él. Así que téngalo por ahí cerquita. No es que se le va a perder la primera página, ¿verdad?, de la Biblia fácilmente. Más difícil es perderlo. Génesis 1:26, ¿qué dice? Por favor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ok. Ya ahora que Dios dejó claro desde el versículo 1 la unidad completa de las personas que lo componen, vea cómo aquí en el versículo 26 Él tiene esa libertad y ese deseo y se manifiesta a nosotros de una manera en la cual podemos ver su pluralidad. Vemos el consejo de Dios reuniéndose y tomando decisiones con respecto a la creación del ser humano. Imagínense al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo, y los tres toman la decisión simultáneamente de decir, hagamos, ¿quiénes? Padre, Hijo y Espíritu Santo, al hombre. No es a su imagen, no es a mi imagen, no es a la imagen de Él. Hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquí usted puede ver la pluralidad que hay en Dios. Así que lo que estamos viendo en este tercer punto es que el recuento de la creación nos habla de la deidad de Dios y sus tres personas cuando analizamos el nombre de Dios desde su idioma original, el hebreo. ¿Cuál es esa palabra? Elohim. Así que entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y esto va a venir a traer un privilegio enorme que ahorita vamos a leer y vamos a analizar a partir de este versículo. Pero para mí esta persona o este personaje, se le llama personaje porque es una persona de un recuento literario real. En este caso, esa persona o personaje es Dios. ¿Y cuánto venimos a aprender? Y vea que es el primer versículo de la Biblia solamente. Y muchas veces cuando pasamos por el recuento de la creación, sí, Génesis 1:1. El día 1 la luz, el día 2 esto, el día 3 esto, el día 4 esto, el día 5 las aves y los peces del mar, el día 6 las bestias de la tierra, el ser humano, el día 7 descansó. ¡Qué fácil! Bueno, si usted quiere puede ahondar un poquito más y aprender de Dios. Y vea que entonces si analizamos el versículo 1:1 de Génesis, venimos a desmantelar o a descubrir algo que los mismos seres humanos hemos cubierto al no estudiar profundamente la Biblia con respecto a la naturaleza de Dios en Génesis 1:1. Si todas las personas analizaran esto, ya fuera leyendo comentarios, que aún así hay que tener cuidado con los comentarios, ¿verdad? Pero ya sea leyendo comentarios, haciendo un estudio personal, preguntando a hermanos de confianza que tengan conocimiento, etcétera. Si eso se hiciera, mucha confusión que hay hoy en día en el mundo religioso con respecto al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no estarían ahí, no habrían personas discutiendo si Dios es una o más personas. ¿Por qué? Porque desde el primer versículo de la Biblia se nos muestra
Y si usted quisiera compararlo con el Nuevo Testamento, hay un texto muy similar. Y este es Juan capítulo 1, versículo 1, donde se nos dice, en el principio, otra vez el tiempo, el periodo inicial donde Dios empezó a hacer que esto funcionara como lo conocemos hoy en día, al menos el inicio del proceso. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí está hablando mínimo de dos personas, si usted así lo quiere ver. El Verbo y Dios. Y no se confunda pensando en que la última cláusula del Juan 1.1 quiere decir que el Verbo era el mismo que Dios, porque la gramática griega de Juan 1.1 nos muestra que las primeras veces que se dice Dios es un sujeto, y la última vez cuando dice y el Verbo era Dios, ese Dios es cualitativo. Entonces está describiendo que el Verbo tenía la cualidad de ser Dios, al igual que el Dios que ya se había mencionado cuando el Verbo estaba con Dios. Así que Juan 1.1 hace que el Verbo, que creo que es en el versículo 14, se nos dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vemos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y ahí sigue el texto. Ese Verbo sabemos que es Jesús. Así que usted pudiera leer, si quisiera intercambiar en el principio, bueno, no era Jesús porque Jesús es la parte humana de Jesús, ¿correcto? Tal vez va a explicarme. Jesús es la encarnación del Verbo. Antes de la encarnación no se le llamaba Jesús. Jesús vino a ser el nombre del niño que nace y que es Dios. Pero bueno, usted me entiende. Si usted quisiera reemplazar, en el principio era, digamos, Cristo, y Cristo era con Dios, y Cristo era Dios. Y esto que estoy diciendo vendría a ser sinónimo de lo que dice Juan 1.1. Y vemos cómo ambos textos están en armonía porque ambos hablan en una pluralidad de personas que comparten el atributo de ser Dios. Así que esto es algo muy interesante del recuento de la creación. Pocas veces nos ponemos a pensar como eso. Leemos tan rápido en el principio, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y vamos como si fuera casi leer un periódico, pasando a ver qué vamos encontrando. Pero hay mucho que podemos aprender. Vamos a seguir. En la creación, ¿cuánto me queda? ¿Qué hora es? Ok, estamos bien. En la creación, Dios nos muestra su poder y su orden. Muy bien. Vamos ahora a empezar a hablar un poquito más clarito, tal vez, y menos técnico o menos gramaticalmente que en los últimos puntos. En la creación Dios nos muestra su poder y su orden. ¿En qué se nos muestra el poder de Dios? El poder de Dios se nos muestra en que los cielos y la tierra fueron creados por Él. ¿Por quién? Por Elohim, por Dios, a partir de la nada. Eso sí es poder. Eso sí nos da un atributo de la omnipotencia de Dios que usted me dice, ¿cómo describe usted crear algo a partir de la nada? Yo le digo, eso es imposible para cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque hemos vivido todo el tiempo en este mundo material, gobernados por las leyes materiales y físicas, y una de esas leyes es que la materia, después de la creación de Dios, después de que Dios puso esas reglas,
la materia, es decir, después del día 7 de la creación, podemos decir la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y eso es lo que conocemos como una de las leyes de la termodinámica. Si no me equivoco, la tercera. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y eso es lo que nosotros vamos a conocer de aquí hasta que muramos. Los científicos han tratado, y es que hasta suena absurdo porque va en contra de una ley científica, han tratado de crear cosas de la nada y han tratado de demostrar que no se ocupa un Dios que causara la creación, pero Dios creó todo de la nada. Desde su naturaleza espiritual que Él tiene, Él vino a hacer que existiera todo lo material, todo lo que usted puede tocar, sentir, oler, y hasta lo que no puede tocar o percibir como el aire, pero que está aquí. Usted ve ese abanico soplando para acá y siente el aire. Bueno, en todo esto hay algo que no se puede crear ni destruir, y aquí está, así sea el espacio. ¿Recuerda la primera parte que vimos? Dios lo creó de la nada. Todo procede de Dios. ¿Quién puede leer el Salmo 33:6? Y alguien busque Hebreos 11:3, por favor. Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, todo el ejército de ellos con el aliento de su boca. Wow. Qué palabras tan poderosas. ¿Quién puede leer Hebreos 11:3? Once tres. Ajá. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Wow. Todo por la palabra de Dios. Eso sí es poder. Es que no hay voluntad que se doblegue al poder de Dios. Si usted ve en Génesis 1, versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y eso viene y sucede. Versículo 9, luego dijo Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos. Y cada vez que Dios dice algo, pasa. Esto es tan poderoso. No sé si le recuerda a usted, pero cuando Jesús estaba en aquella barca que se mecía y calmó la tempestad, Él habló y la tempestad respondió obedeciendo, no con palabras, pero aquello se calmó. Y algunos vienen a negar la deidad de Jesús. Jesús con un control total de su creación. ¿Por qué? Porque Él es creador. Y ese es el poder que cualquiera de los otros 12 hombres en esa barca hubieran dicho, cálmese la tempestad, y no hubiera pasado nada. Usted y yo a veces decimos, uy, ojalá que deje de llover porque ocupo salir y no me quiero mojar. Adivine qué, no va a pasar nada por más que usted diga eso. Lo más que puede hacer es orar y esperar la providencia de Dios, que si la voluntad de Él es, deje de llover, pero no va a pasar. Qué poder tan grande el de Dios. Es que es increíble. ¿Cómo Él va a decir que sea la luz y surja la luz? Yo aquí digo que se haga la luz, y solo a menos que alguien esté ahí haciendo el interruptor para jugar conmigo es posible. Y si el interruptor está bueno. ¿Entienden mi punto? A veces el ser humano se siente tan poderoso, tan lleno de ego, tan capaz, tan empoderado,
pero realmente dependemos tanto de este ser que es el que desde la primera página de la Biblia nos demuestra lo grande que es Él. Por eso es que algunos tal vez, espero no me malinterpreten o no me malentiendan, pero a veces decimos, ay Diosito, es que no es Diosito, es el creador de todo. Es la máxima autoridad. Usted no llega donde un juez y le dice, juececito, ayúdeme, ¿verdad que no? Porque él representa una autoridad, un poder. ¿Cuánto más este creador del universo? Él es nuestro Padre, sí. Nos podemos acercar a Él con toda confianza, pero no deja de ser este mismo Dios que con su palabra hizo que todo viniera a la existencia. Y así vamos a estar delante de su tribunal algún día para rendir cuentas de lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y con la misma autoridad Dios va a decir bienvenido, o va a decir con las palabras que sea que use, yo digo estas, quizás no sean las que él use, pero condenado eres al infierno. Y adivine qué, hacía como Dios dijo, sea la luz y la luz fue, eso se va a cumplir también inminentemente. Porque para eso Él nos dejó este manual para prevenirnos y que lo siguiéramos. Pero qué poder tan grande el de este Dios. Eso como cristianos debiera de darnos confianza, debiera de darnos fortaleza de saber en quién hemos creído, en las manos de quién estamos y a quién nosotros nos acercamos cada vez que oramos por enfermedad, por una situación difícil, por una situación sentimental o emocional. Este es el ser al cual nos acercamos. Es un ser sumamente poderoso. ¿Y sabe qué? A veces subestimamos tanto este librito. Usted aquí lo ve pequeño. Tal vez la cobertura que tiene a mí me gusta porque es la primera Biblia que me dieron. Me la regaló mi esposa. Y a través de estas páginas de letras pequeñitas, aquí está la palabra de Dios. Esta palabra es poderosa, tan poderosa como la del Génesis 1. Cuando decía, hágase la luz y fue la luz, lo que aquí está va a suceder también y sucede cada día. Se cumple igual en nuestras vidas, tanto en el plano espiritual como en el plano físico. Cada una de las leyes físicas y espirituales de este libro se siguen y se seguirán cumpliendo. Cielos y tierra pasarán, pero las palabras de Jesús, las palabras de Dios no pasarán. Son poderosas, tanto como en aquel día de la creación. Y a veces subestimamos tanto este libro, lo dejamos ahí en un armario, en la puerta del carro, se nos olvida. Cuando estamos en una situación difícil, nos estresamos buscando por todo lado qué hacemos. A veces hay que ir a estas palabras que son poderosas y sienta confianza en su Dios porque Él está ahí. Esto no deja de cumplirse. No se va a cumplir tal cual usted quiere y cuando usted quiere, porque así no es la voluntad de Dios. Pero Dios está con usted si usted es un hijo de Él. Busque la confianza y el consuelo en eso, porque desde la primera palabra de Dios siempre ha tenido un efecto y un efecto muy poderoso. Bueno, ya hablamos del poder de Dios, ahora vamos a hablar del orden también. Y ahora sí hay que correr un poquito más. El orden se puede contemplar en los 7 días de la creación. En realidad son 6 de creación y 1 de reposo. Dios pudo haber creado todo en un instante, definitivamente. Es que vea lo que acabamos de decir del poder de Dios en su palabra. Pero al ser una creación progresiva, Dios nos da el chance de aprender muchas cosas, nos da la oportunidad de aprender muchas cosas. Al ser una creación progresiva,
vemos cómo Dios planeó etapa tras etapa, tras etapa, todo para nuestro bien. No fue algo hecho a la carrera. Él nos demuestra verdaderamente cuánto empeño puso en algo para aquella creación que Él más ama, que es el ser humano. Eso que vemos en Génesis 1, de día 1, día 2, día 3, 4, 5, 6. Usted ahí ve algo que a usted le muestra cómo Dios delicada y poderosamente a la vez, y muy milagrosamente, por supuesto, fue creando, preparando este universo para que usted un día dijera, este es mi Dios, vea todo lo que preparó para mí, cómo lo hizo, cómo cuidó cada detalle, cómo se tomó su tiempo para preparar algo para mí, que soy parte de esta raza humana que Él creó. Cuando vemos esta creación progresiva, vemos cómo Dios tomó lo desordenado y vacío para convertirlo en un paraíso. ¿Qué dice Génesis 1:2? Por favor. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí tiene la tercera persona de la deidad que no habíamos mencionado con un texto. Mencionamos al Padre y al Hijo con Génesis 1:1, Juan 1:1, y ahora tiene al Espíritu Santo en Génesis 1:2. Pero volviendo al punto que quería mencionar, la tierra primero estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esto era algo caótico, no porque Dios haga cosas malas, no. Ay, su Dios se equivocó ahí en Génesis 1:2, no lo hizo todo perfecto de una vez. No. Dios nos está mostrando cómo Él toma algo desordenado y vacío y lo convierte en un paraíso, en un jardín del Edén, que es algo, quizás lo más bello que pueda haber en la creación. Y es que así es nuestra vida muchas veces. A veces tenemos una vida desordenada y vacía por causa de nuestras acciones y decisiones. Y Dios viene y la moldea y la transforma lentamente hasta convertirnos en una obra de arte de Él como alfarero, moldeando nuestra vida. Nosotros somos solo la masa que va siendo moldeada a través de someter nuestra voluntad a la obediencia de su palabra. Pero Dios transforma lo desordenado y vacío en algo maravilloso. Y así es nuestra vida también. Si Dios hubiera hecho todo de una vez, quizás no podríamos pensar en ese aspecto de cómo Dios mejora las cosas en su presencia, en su trabajo. El orden de Dios nos muestra una clara separación entre luz y oscuridad. Esta luz es muy especial, claro. En el versículo 3 creo que es donde Dios hace la luz. Esa es una luz muy especial. ¿Por qué? Porque no es una luz que usted vemos y yo vemos hoy en día. Si usted ve la luna y las estrellas fueron creadas por ahí del día, ayúdeme a ver si es el día 4 o 5. Ok, las lumbreras, versículo 15, 16, y la expansión de los cielos. Y fue el día 4, versículo 19. Hasta el día 4 el sol y las estrellas fueron creados. Así que lo primero que vemos acá en Génesis 1, versículo 3, es una luz distinta a la que usted y yo vemos hoy en día. Usted me dice, bueno, pero ¿cómo puede haber luz en un sol? Bueno, es que eso es lo que usted piensa ahorita porque es lo que conoce.
Pero Dios inicialmente pudo crear este espectro de luz que ayudaba a sustentar su creación y luego en una economía divina creó astros permanentes que iban a mantener el orden natural de las mareas y la luz y la oscuridad y todo esto. El poder de Dios una vez más. Pero hace una gran separación entre luz y tinieblas y ellas nunca se mezclan. Y cuando usted va al Nuevo Testamento y aún creo que en el Antiguo, muchas veces se hace ese contraste entre luz y oscuridad. Y adivine qué somos nosotros según Mateo capítulo 5. Con temor a equivocarme digo 13. Vamos a chequear. Mateo 5, 13. Esa es la sal. Entonces vamos al 14 y Jesús les dice, vosotros sois la luz del mundo. Versículo 14. Somos la luz del mundo. No podemos ocultarnos, no podemos mezclarnos con las tinieblas. Tenemos que reflejar la luz de Cristo. Y esto se muestra grandemente, esta separación, en lo que es la creación. Ahora vemos que esta luz y esta oscuridad hacen un contraste en el cual ellas no se mezclan, pero además vienen a formar lo que hoy conocemos como día. La mañana y la tarde fueron el día primero y luego el día segundo, tercero. Esto lo necesito mencionar porque es muy importante. Algunos quieren reconciliar, vea qué interesante, muchos quieren reconciliar la ciencia con la palabra de Dios. Y quieren decir, ok, digamos que sí hubo un Big Bang, y digamos que sí hubo esa gran explosión y todo eso, es fácil de explicar. Entonces, simplemente usted y yo debemos de entender que los días en Génesis 1, dicen ellos, no que sea la verdad, de hecho es muy mentira, muy falso. Ellos dicen, estos días representan quizás miles o millones de años. Entonces el día 1 son millones o miles de años, día 2 millones de años, día 3 millones de años. Y así entonces es como se pudo dar la evolución y el Big Bang y todo esto sucede. Así que ellos dicen, no hay contradicción entre la Biblia y la ciencia moderna. Mucho cuidado. No caigan en ese engaño. La creación es la creación y sucedió en 6 días literales y el día séptimo descansó el Señor. ¿Cómo probamos que eran días literales? Bueno, si esto fuera una clase de gramática hebrea, alguien se tomaría un buen tiempo en explicar que la palabra día, que es, si no me equivoco, yom en hebreo, esa palabra en la forma que está en el texto denota un día literal de 24 horas. Pero como no estamos en una clase de gramática, vamos a apelar a nuestra lógica, a nuestro razonamiento. ¿Qué pasa si las plantas se someten a millones y millones de años de solamente luz, sin oscuridad? ¿Y qué pasaría si las plantas se someten a millones y millones de años de oscuridad sin tener luz? Se mueren. Así que estos días de Génesis 1 no pudieron haber sido millones de años. Fueron días literales. Cuidado con estar tratando de reconciliar la ciencia moderna, sesgada o errónea, con lo que la Biblia dice. Vemos también que en el orden de Dios, el diseño de Dios no fue antojadizo. Hay un orden de creación. Primero la luz y el día, luego las plantas, luego los aves y animales marinos, luego animales terrestres, luego el ser humano. Y cuando usted ve esto, siempre lo que se crea después nunca tiene necesidad de nada porque Dios puso lo necesario para que esto se sustentara el día anterior o en el mismo día. Es decir, las plantas no se van a quedar sin luz porque ya Dios había creado la luz. Las aves no se van a quedar sin qué comer porque ya Dios había hecho
las plantas, incluso los animales marinos. Sabemos que hay aves que comen peces. Así que todo lo que Dios creó en este orden iba a ser capaz de sustentarse. Ni un solo día de la creación, ningún ser pasó ninguna necesidad. Dios siempre proveyó en un orden muy estratégico. Así que vemos la grandeza de Dios. Vamos a terminar por acá. Gracias por haber estado en esta clase. Realmente podemos ver cómo Dios, como creador, tiene muchísimo que enseñarnos. Hay muchísimo más que se puede aprender de Génesis capítulo 1, sin duda. Podemos hablar de la dignidad humana, podemos hablar de cómo Dios hizo todas las cosas buenas, Génesis 1:31, y cómo el ser humano es el que lo ha ido cambiando. Así que, hermanos, confiemos en este Dios de la creación. No temamos por hallazgos o descubrimientos científicos sobre nuestra fe. Entendamos que Dios tiene todo el poder y que estamos siendo sustentados en un Dios muy poderoso. Y veamos cómo Él nos muestra su amor en haber creado todas las cosas para nosotros, que somos el ser humano, llenos de dignidad y hechos semejantes, como dice Génesis 1:26,